Buenas tardes amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos transmitiendo desde los estudios de quebuenaradio.tv desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Hoy vamos a hablar de un tema que es candente y que siempre hemos dicho que considero yo, y es mi posición personal, que el ministro de Inmigración en la época de Harper tenía un excelente asesor en marketing, porque le llamaron a este nuevo proceso dentro de la clase económica Express Entry, que para mí no tiene mucho de Express ni tampoco de Entry. Simplemente lo puedo yo definir como digamos que un colador o como un screening, se dice en inglés, de las categorías que ya existían. A partir de este mes, el gobierno sacó un nuevo release diciendo que para calificar dentro del Express Entry, que siempre estaba, pero dentro de la dinámica procesal del Express Entry, usted tiene que demostrar fondos económicos. No se escandalicen, no piensen que es algo nuevo, no sé qué lo tengo que hacer, es algo que ha estado en las regulaciones, pero no estaba realmente en la práctica dentro de lo que se hace en la dinámica procesal de la aplicación que todos conocen que es una aplicación eminentemente electrónica. No, por favor, tengan calma, vamos a desarrollar el programa y vamos a hablar de qué quiere decir estos fondos, quiénes están obligados a hacerlo y por qué el gobierno ha decidido que estos fondos deben estar debidamente soportados en su aplicación. Esto es un nuevo cambio sobre el Express Entry. Recuerden que tratamos de manejar un tema por mes y estamos hablando del Express Entry o cómo llegar al Express Entry a través de los estudios. Les recuerdo que estamos disponibles a través de www.quebuenaradio.tv o también lo podés hacer a través de las redes sociales de quebuenaradio.tv, en donde las cámaras y la proyección es muchísimo mejor que a través de mis redes sociales. También, si quieres seguirme, estamos en mis redes sociales en vivo, en Facebook y en Instagram en este momento. Puedes hacer tus preguntas. Si las preguntas están relacionadas con el tema, las voy a leer en el programa. Si no están relacionadas con el tema, me sacan del programa, pero les prometo que una vez termine, así como revisamos el chat de quebuenaradio.tv, vamos a revisar las preguntas y les daré respuesta. Bueno, en la dinámica de hoy vamos a hablar un poquito de historia del Express Entry, recordarles que trabaja o bajo qué categorías trabaja, recordarles qué es lo que es. Luego de esto vamos a hablar de después de que hagamos esta pequeña introducción, vamos a hablar de qué entró en vigencia y cómo afecta o cómo debes cambiar la dinámica si estás haciendo la aplicación por ti mismo. Esa es una parte. Y también les quiero contar que en el sorteo del día de hoy el porcentaje o el score o el puntaje quedó en 451 puntos, así que seguimos en las mismas. 451 puntos para el Express Entry. Siempre he dicho, y no sé si los que me siguen a través de todos los comunicados que tenemos a través de las redes sociales o leen mi columna quincenal, una de lo que apunté en mi columna del día de ayer es que el gobierno liberal en este momento está metiéndose con temas migratorios porque se acercan las elecciones, es la realidad. Y realmente quienes estábamos cansados del gobierno por durante 12 años de los conservadores éramos los emigrantes porque hicieron y deshicieron con las leyes migratorias hasta el punto de crear dos tipos de ciudadanos, totalmente inconstitucional para mí, xenofóbico, discriminatorio, etc. Pero el gobierno liberal tampoco en poder ha hecho absolutamente nada diferente para que en la parte migratoria, sobre todo en el área económica, que para mí es la columna vertebral del sistema migratorio canadiense, exista una dinámica mucho más ágil y que atraiga a personas jóvenes con talento. El Express Entry, desde su creación, que ha sido desde el año 2015 en adelante, ha sido un proceso que en vez de ser proactivo hacia la migración,
ha puesto una talanquera hacia la inmigración. Entonces, hemos utilizado los estudios como un elemento que puede catapultar la residencia permanente de las personas o de los candidatos. Hay candidatos excelentes, hay candidatos con estudios, máster, ingenieros, que tienen una hoja de vida preciosa, pero de todos modos tienen que ir a través del sacrificio de los estudios para poder al final de día poder calificar con un puntaje como el que les contaba hoy, que son 451 puntos. Esto nos lleva a tener una inmigración un poco más restringida de talentos excelentes. Obviamente que al final del día, si lo examinamos y como estaba la ley a través del acto de 1978, las personas podían adquirir la residencia permanente, pero al final del día tenían que educarse o hacer en inglés se dice un upgrade o una actualización de sus estudios. Entonces estamos haciendo el proceso a la inversa, que es un poco más costoso para el inmigrante, bastante fuerte desde el punto de vista emocional, financiero, pero al final del día, cuando la persona termina, esta persona termina ready to go. Quiere decir que una persona queda lista para salir adelante. Les saludo a doña Katiuska Rivas. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Gracias, gracias, gracias por eso. Y hay algo que me gustaría aprovechar que está Katiuska en línea, y es contarles que una de las cosas que más me preocupan, y eso lo hablaremos en la semana entrante, es sobre los cambios o las pretensiones de los cambios en la ley de refugio, que realmente cambios reales así fuertes no son, pero están hablando de cosas que realmente no tienen un piso, o a mi consideración, no tienen un piso real. Hay cosas más importantes dentro del tema migratorio de refugio, como por ejemplo el tema de Venezuela, y qué vamos a hacer con aquellos que han cumplido con todos los temas o con todos los pasos para adquirir un proceso legal en Canadá y no tienen pasaporte. Me exhorto a través de estos micrófonos al gobierno canadiense a pensar que hay que tomar acciones y tomar una decisión a pesar del riesgo político que hay, para saber que hay una persona que está en este momento postulando una residencia permanente, pero se puede quedar sin residencia permanente porque no tiene pasaporte. Y la ley de inmigración canadiense dice que no se puede estampar una visa si no existe un pasaporte vigente. Eso es algo que necesita atención inmediata. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de personas que son sujetos a refugio, no, estamos hablando de personas que han hecho todos los pasos para obtener una residencia permanente a través de la clase económica, y aquellas personas que están en la mitad de sus estudios y que están actualizando sus carreras y se van a quedar en la mitad, no porque no paguen, no porque se tengan que ir, no porque les negaron la visa, sino porque no tienen un pasaporte, que es la situación de no tener el pasaporte a la mano, no está bajo su control, sino que está más allá. Ese es un tema que hay que tratar, y hay que no solamente tratar, sino que hay que hablar fuerte y hay que hablar duro y rápido, porque hay mucha gente que van a ser víctimas de esta situación que no tiene control y no tiene una decisión clara. Así que la otra semana estaré en Vancouver, pero me gustaría que habláramos de este tema y que de pronto estuvieran aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales o a través de nuestra línea directa, nos quisieran llamar y opinar sobre el tema. Bueno, después de hablar de mi pasión y las cosas que tengo que decir, quiero contarles que vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a hablar del Express Entry. ¿Y qué viene el Express Entry? Porque el Express Entry está hablando hoy día de que tenemos que demostrar los fondos. Esto no es un tema nuevo y no es para todas las personas, porque la mayoría de las personas, si estás viéndonos y estás dentro de Canadá y ya estás trabajando en Canadá, recuerda que el Express Entry tiene diferentes categorías. Está el Federal Skilled Worker, el Federal Trade Worker y el Canadian Experience Class. Si eres Canadian Experience Class, tus fondos no son necesarios de probar. Sin embargo, si eres un Federal Skilled Worker, sí, y eso no es nuevo, está en la ley desde el año 1978. Bueno, puede que esté desde antes, pero ese fue el acta de migración que yo comencé a estudiar hace mucho tiempo atrás. Así que, amigos, denme un segundo para hacer esta corta pausa y volveremos para hablar de nuestro tema, fondos en el Express Entry, fondo financiero. Nos vemos en un instante.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros en las redes sociales en el día de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar siguiéndonos. Sé que en este año hemos estado fuera del país varias veces y ya vamos a viajar de nuevo. Hemos tratado de hacer el programa remoto y vamos a ver si la próxima semana puede estar al aire. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante ilustrativo para aquellos que están aquí bajo un permiso de estudio, que están buscando su residencia permanente, y es porque el Express Entry está hablando de fondos. ¿Qué es fondos? O sea, este mes el gobierno decidió que tendríamos que aportar fondos, pero los fondos siempre han estado ahí. Voy a explicar que esto es más que un tema de requerimiento, es un tema de procedimiento, porque la ley siempre ha estado ahí. Así que no se alarme, no piense que estamos hablando de algo nuevo, de algo que va a traer una dificultad alterna a la que ya tenemos. Así que no se vayan, estén conmigo. Falta 1 minuto y 58 segundos para que volvamos al aire y puedan estar conmigo. Voy a aprovechar para saludar a Carmen Ulloa. Ya saludamos a Katiuska, a Samir Martínez, que nos está saludando. Y en Instagram está Eva Yestas. Está, como no tienen los nombres, no puedo decir sino los sinónimos o los seudónimos, perdón, que tienen como nombre Xiaomi, que tienen en Instagram. Les recuerdo también que nos pueden ver a través de la página de Qué Buena Radio en Facebook. Y está Diana, bien, dice hello, ¿cómo estás? Díganos de dónde nos están viendo. Les recuerdo que voy a estar en Colombia a partir del 29 de abril hasta el día 10 de mayo, así que interesante. Si quieres tener tus citas, creo que la ciudad de Bogotá ya está agotada, pero puedes tener informe a info@angelicagonzalezblanco.com. Repito, info@angelicagonzalezblanco.com. O si no, nos puedes contactar al nuestro WhatsApp, que es +1 437 344 2904. Si no, contáctanos a través de nuestra página web www.angelicagonzalezblanco.com. Bueno, les cuento que Javier Humberto Vargas Gómez nos dice hola, pero no me dice dónde está. Si me cuentan dónde está, es mejor para poderles contar. Estoy a 25 segundos de comenzar nuestro programa y aprovechar. Está Vinny Isabela desde El Salvador. Texas, Houston, Texas. I love it. Tuve la oportunidad de estar en Houston, Texas el año pasado. Sebastián Diana, ¿cuándo iré a Texas? No sé. Sebastián desde Montreal, vamos a planear la ida a Houston. ¿En qué parte de Texas estás? Bueno, amigos, estamos de vuelta. Ya se dieron cuenta que mi manejo en la consola no es como muy bueno, así que me está regañando aquí Mr. B, porque no tuve un error en el momento de la consola. Pero, ya saben, aquí pido perdón por todo. Doña Astrid Gómez, buenas por sintonizarnos el día de hoy. Por ahí contesté una pregunta que me hiciste por internet. Vamos a hablar del Express Entry y qué es lo nuevo que el gobierno impuso para las personas que están aplicando bajo el Express Entry. Primero, vamos a recordar qué es el Express Entry. Y muchas personas piensan que el Express Entry es una categoría. Y les recuerdo, y mi caballito de batalla ha sido que el Express Entry no es una categoría, es el método de evaluación para la clase económica dentro de la ley de inmigración canadiense. En otras palabras, el tipo de procedimiento o cuál es el proceso a que debe seguir la persona que quiere
emigrar a Canadá bajo la clase económica. La clase económica ha sido el pilar fundamental de la ley migratoria canadiense, inclusive antes del año 2002, cuando IRPA nació en junio 28 del 2002, porque ha sido la gente que puede emigrar con base a la habilidad que tiene para transferir sus habilidades profesionales o sus oficios y ser capaces de mantenerse ellos económicamente dentro del país. Entonces, esta ecuación hace que la evaluación esté fijada en el individuo, o sea, que el individuo haya estudiado, qué experiencia laboral tenga, qué posibilidades tiene de hablar el idioma, con qué fondos económicos cuenta. O sea, que la persona esté preparada para venir y brindar todo lo que tiene dentro de la economía canadiense, y eso lo va a ayudar a salir adelante, y el gobierno no va a tener que sostenerlo desde el punto de vista ni financiero, ni desde el punto de vista educativo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, este es el espíritu de la clase económica, hizo que se desarrollaran varias categorías. La más antigua, o digamos que la de más tradición, es el Federal Skilled Worker, que es el trabajador, o lo llaman trabajador calificado en español, que determina que aquella persona que tenga conocimiento de uno de los dos idiomas oficiales del país, que tenga una profesión, y dependiendo del número de estudios postsecundarios que tenga, así va a tener un puntaje más alto, y la habilidad para restablecerse en el país va a tener un puntaje determinado, que el Federal Skilled Worker está basado en un puntaje de 67 puntos. Y así vino de pronto la diáspora más representativa desde el punto de vista de Latinoamérica en esta categoría. Nos recordamos primero fue Colombia, luego Venezuela, cantidades de personas que solamente por su habilidad y su profesión podían calificar para llegar a Canadá a través del Federal Skilled Worker. Después fue creado el Canadian Experience Class, y si yo me pongo a hablar de cómo fue creado, algunos se van a morir, porque habían varios streams, habían varias avenidas dentro del Canadian Experience Class o en la experiencia canadiense. El primero era el de estudios, y el segundo el de trabajo. Y el de estudios, si una persona estudiaba por un año y se graduaba en el país, podía adquirir la residencia permanente. Era hermoso, pero llegó el gobierno conservador y se desapareció. Y luego llegaba el stream de trabajo, que es el que sobrevivió y el que está modificado, obviamente restringido al máximo. En el Canadian Experience Class lo que hay que probar es que tienes experiencia canadiense y que has trabajado en el país, y que tienes la oportunidad de conocer codo a codo el manejo de la sociedad canadiense. Es bastante subjetivo porque no hay un número, no te piden que hables el idioma, pero no piden una determinada nota o puntaje para él, sino que da discreción del oficial de inmigración. Entonces, son cosas que tenemos que mirar para poder entender los que les voy a contar. Ahora, el Federal Skilled Worker, que es el caballito de Troya de la ley de inmigración canadiense bajo la clase económica, siempre ha dicho que las personas tienen que tener la capacidad económica para restablecerse en el país. Siempre ha considerado que de acuerdo al ingreso de la persona, o lo que le llamamos LICO, de acuerdo al número de personas, el candidato debía aprobar, y eso no existe ayer, eso existe desde 1978 que se creó al acto hasta ahora. La persona tenía que probar fondos de restablecimiento, o settlement funds, y estos fondos están tasados anualmente, y esto es de acuerdo al número de personas que tiene la familia. Entonces, ¿qué pasó? Al momento de crear el Express Entry, y volvemos al tema, está el Federal Skilled Worker, que es una categoría del Canadian Experience Class, y les hablaba del Federal Trade Worker, que creo que es el más bebé, y es una categoría que está basada, que es casi que podría ser tiene una similitud grande con el Federal Skilled Worker, pero es para las personas que no tienen educación postsecundaria, sino educación en trade, que quiere decir educaciones técnicas como plomería, carpintería, etc. Entonces, esta es creada con un puntaje un poco menor,
para aquellas personas que no tienen una profesión una profesionalidad universitaria, sino técnica. Y es el más bebé, es el que se creó de último. Estas tres categorías son los más fuertes dentro de la clase económica porque depende del ímpetu del aplicante. Entonces, ¿qué pasa? Estas son las categorías, pero el Express Entry no es una categoría, es el método de evaluación, pero es un método de evaluación eminentemente electrónico. Cuando hablo de un método de evaluación eminentemente electrónico, me refiero a que la candidatización de las personas. Anteriormente, cuando yo calificaba como Federal Skilled Worker o una persona que era un profesional calificado, yo simplemente hacía mi aplicación y me atendía. El primero que llegaba era el primero que se evaluaba y iba el proceso de evaluación y de desarrollo del proceso. Por eso se demoraban 5, 6, 7 años para decidir un proceso. En este momento, para poder llegar al Federal Skilled Worker, tienes que llegar al proceso del Express Entry. ¿Qué quiere decir eso? Es que tú tienes que candidatizarte para ver si calificas bajo el Express Entry. Al momento de candidatizarte, determinan cuál es el puntaje que tienes. Yo siempre pinto, y cuando alguien ha estado en mi práctica, se da cuenta que yo pinto el Express Entry como un autobús, porque el Express Entry realmente es como el único medio de transporte que te va a llevar desde donde tú estás hasta la categoría que tú quieres llegar. Llámese Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, Federal Trade Worker. Pero necesitas montarte en ese autobús, porque si no te montas en ese autobús o no estás dentro de ese autobús, es el único que te puede llevar a tu destino. Pero para poderte montar en ese autobús tienes que tener un boleto que en este momento tenga un puntaje de 451 puntos. Entonces, siendo esto claro, quiere decir que en el sistema operativo, entonces vuelvo al principio, el gobierno ha dicho, es que en el sistema operativo o procesal, lo que sucede es que ahora las personas que se candidatizan deben probar a través del Federal Skilled Worker o el Federal Trade Worker, en el proceso deben demostrar los fondos. Esto no quiere decir que la demostración de fondos sea un requerimiento nuevo. No, no es nuevo, simplemente que ahora en el momento de procesarlo bajo el Express Entry debes colocar el monto. Ahora, ¿cuál es el monto, Angélica, y de dónde viene este monto? Nosotros le decimos LICO, L-I-C-O, stand for, voy a traducirlo al español, está basado en el ingreso o lo que se presume o se calcula que la persona de determinado número de familia necesita para sobrevivir por un año en Canadá. Entonces hablamos que si es un solo candidato bajo el Federal Skilled Worker, estoy hablando en dólares canadienses, debe probar $669,000. Pero si es una familia de dos, son 15,772. Entonces, esto es una cifra que estas cifras están dadas por el gobierno canadiense y tienen un reajuste anual dependiendo de varios factores, incluyendo la inflación. Y así van hasta una familia de 7 que la persona debe probar $33,528. ¿Ok? Pero esto es lo que se calcula que una persona se va a gastar en un promedio de un año. ¿Ok? ¿Ok? Así que estos fondos deben estar listos para ser transferidos en el momento de la invitación. Entonces, cuando yo hago, y lo que quiero enfatizar es que esto salió esta semana, no es que este es un requisito nuevo, este es un requisito nuevo para colocarlo dentro del Express Entry. El gobierno está diciendo, si sales calificado para un Federal Skilled Worker, debes probar que tienes los fondos de acuerdo al número de personas que hay en tu familia. Entonces, debes probarlo, es decir, que en el momento que subes tu perfil, va a haber un rublo o una categoría donde va a hablar, o un espacio, para decirlo más claro, donde va a hablar sobre los fondos disponibles para restablecerte en Canadá
Y ahí tienes que colocar los fondos, por lo menos el mínimo, de acuerdo al número de familia que tienes. Me explico. Si son 2 personas en la familia, no puedes poner nada menor a $15,772. Sobre $15,772 puedes poner lo que quieras, pero no puedes poner un fondo disponible pues, bajo menor que ese rublo, porque no vas a calificar bajo el Federal Skilled Worker. Eso es supremamente importante. Entonces, lo nuevo fue la inclusión de esa parte en la parte procedimental. ¿Qué quiere decir cuando hablamos no encroachable? Es decir, que deben estar ready to transfer, deben estar listos para ser transferidos. Yo no puedo decir que el equity de o la ganancia o la diferencia que yo tengo de un bien en raíz, tengo una casa que vale $1 millón y debo al banco 500,000, tengo un equity de $500,000, ¿verdad? Ese equity no lo puedo colocar como parte de mis ingresos, tienen que ser dineros que estén listos para ser transferidos al inmediato. Entonces, ni eso ni acciones, tienen que ser dinero que sea posible convertirlos a cash o a efectivo inmediatamente. Entonces, si usted está casado y él tiene dinero y su esposa tiene una parte y usted tiene otra parte, se cuenta el ingreso de ambos o el income o el dinero que esté a nombre de los dos, ¿ok? Para registrar este dinero o este mínimo o estos mínimos fondos necesarios para subsistir por un año. ¿Qué no se debe tener en cuenta? Que usted no puede hacer, por lo menos la ley dice que usted no puede hacer un préstamo a un banco para reflejar que tiene este dinero en efectivo, sí, porque ese dinero no es suyo, ese sería una deuda y usted no está en realidad en posición de tener el dinero para restablecerse en Canadá. Tienes que, para tener pruebas de estos fondos, debe ser a través de el documento idóneo que entregue la entidad financiera de su país. Llámese una carta certificando los fondos, llámese, puede ser el título valor, etc. Entonces tiene que ser un documento legítimo expedido por el banco o la entidad financiera donde tienes los fondos, ¿ok? Tengo a Astrid Gómez haciéndome una pregunta, dice: doctora, ¿por cuánto tiempo se deben tener estos fondos en la cuenta bancaria? Astrid, estamos hablando cuando una persona está aplicando a la residencia permanente. El tiempo no es el tiempo de cuando estos fondos deben estar disponibles desde el momento de la aplicación. O sea, cuando te candidatizas hasta el momento en que llegas a Canadá, debes poderlo mostrar. Si el oficial fronterizo o el oficial a la puerta de entrada te dice que los muestres, debes mostrar. O si los traes físicamente, que bueno, no, se supone que no debes traer más. Bueno, no debes traer, no puedes traer más de $10,000 sin declararlo. O puedes mostrar en la cuenta donde lo traes, cómo es la forma que lo vas a sacar aquí en Canadá. No es que debes tenerlos en un tiempo. Ahora, es diferente cuando hablamos, en tu caso, Astrid, que estamos hablando de una residencia temporal como estudiante y estás probando que yo puedo tener el dinero para pagar mis estudios y para sobrevivir en Canadá por un año. Debes tener el dinero en la cuenta mientras que el proceso entra y se decide. Y después lo puedes sacar para pagar tu universidad, etcétera, etcétera. Me pregunta Josephine Ibáñez que si debe saber francés. Una persona que quiera emigrar a Canadá temporal o permanentemente debe hablar uno de los 2 idiomas oficiales del país, que es inglés o francés, o los 2. Eso te da más puntaje. Entonces, quiero dejarles hoy dicho que en el día de hoy, lo importante saber es que la prueba de los fondos financieros para vivir o sobrevivir un año en Canadá es ley
bajo el Federal Skilled Worker o está dentro de las regulaciones, pero hoy día lo están incluyendo como un requisito en el proceso de la aplicación. Es decir, cuando usted crea su profile o su perfil bajo el presupuesto del Express Entry o de la entrada rápida, usted debe tener el dinero de acuerdo a el número de personas que está en su familia. Entonces voy a repetir, si son 2 personas son $15,772, si son 4 personas son $23,542, si son 6 personas son $30,114. Así que no entren en pánico, y esto solamente aplica si la persona está aplicando bajo el Federal Skilled Worker o el Federal Trade Worker. Pero si usted está bajo un Canadian Experience Class y usted está ya trabajando en Canadá, se entiende que hay algo que se llama un Arrangement Employment que existe en la ley desde 1978, que tiene una oferta de trabajo, un permiso de trabajo y una confirmación de trabajo que dice que está en Canadá. Usted no tiene por qué probar los fondos. Pero eso está bajo el estudio de un Canadian Experience Class y no un Federal Skilled Worker. En mi opinión, es una aclaración o un requisito adicional en el proceso que está de más, porque básicamente en el día de hoy la mayoría de las personas que están yo diría, me atrevería a decir que no tengo las estadísticas completas, pero me atrevería a decir que más del 80% de la aplicación del Express Entry es bajo el Canadian Experience Class y no el Federal Skilled Worker, porque con el puntaje de 451 puntos es muy difícil que una persona que no haya trabajado nunca en Canadá pueda obtener una residencia permanente. Desde el año 2015 que salió el Express Entry hasta la fecha de hoy, que estamos entrando en el año 2019, o ya estamos bien adentro del 2019, yo solamente en mi práctica he tenido 2 clientes que han hecho Federal Skilled Worker en estos 4 años. Es casi que imposible que la persona sin experiencia laboral en Canadá pueda llegar a un Federal Skilled Worker. Es casi que imposible con el puntaje que está. Esa es una de las críticas que tengo para Mr. Trudeau, que ha hecho de todo, pero no ha puesto sus ojos en el Canadian Experience Class y en el Federal Skilled Worker y en el famoso Express Entry que creó Mr. Harper y su equipo. Bueno, amigos, son las 6 de la tarde, hemos llegado al final de mi programa. Tengo a Sebastián Cantilla haciéndome una pregunta. Te prometo que la contesto apenas termine porque me tengo que ir. Y les agradezco muchísimo por habernos acompañado en el día de hoy. No entren en pánico, es un tema nuevo, pero es procedimental. Me encanta que lo conozcan y me encanta contarles responsablemente cuáles son los cambios en la ley migratoria. Soy Angélica González Blanco, nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días, si puedo hacer una transmisión remota desde Vancouver, o si nos veremos después del 10 de mayo porque estaré en Colombia hasta esa fecha. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye, bye. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa en el día de hoy. Les quiero contar que no voy a estar, no sé si vamos a estar el próximo miércoles remoto desde Vancouver, pero la semana siguiente voy a estar en Bogotá, Colombia. Vamos a estar de gira en Colombia y atendiendo a todos ustedes que están allá. Me están haciendo preguntas, se las voy a contestar ahora que salga del tema. Dice, perdón, perdí eso de aplica para los que estamos esperando audiencia de refugio. No tiene nada que ver con refugio, esto es solamente la clase económica. Los quiero mucho, muchísimas gracias por acompañarme y por estar fiel conmigo. Recuerde, los procesos migratorios son su responsabilidad, no la de su abogado. Bye, bye, bye.